Hola a todos, sean bienvenidos a el segundo capítulo de su curso de mecánica orbital. El día de hoy estaremos viendo las órbitas circulares. Me presento nuevamente, mi nombre es Oscar Mejía y estos cursos se imparten por medio de la plataforma de Hub Aerospace, de la cual hablaremos al final del video. Pero exactamente, ¿qué veremos hoy? Hoy veremos la ley de la gravitación de Newton, el perfil gravitacional de la Tierra y cómo se relaciona con la ley de la gravitación, la definición de una órbita circular, es decir, el caso más sencillo de una órbita. Veremos la energía de una órbita, la velocidad de escape y por último ejercicios de aplicación de los conceptos aprendidos. Una vez terminado lo relacionado al curso, me gustaría platicar un poco acerca del futuro del curso, es decir, su temario que abarcará y acerca un poco de los objetivos de la plataforma. Ley de la gravitación de Newton es lo primero que veremos el día de hoy. Como ya sabemos, la fuerza es la acción de un cuerpo físico en otro. Esta fuerza se puede presentar por medio de contacto directo o a cierta distancia. El ejemplo más común es el de contacto directo. Todos la ejercemos diario en nuestras vidas. Si abres una puerta, tienes que ejercer una fuerza sobre la manija de dicha puerta para poder abrirla. Cuando caminas, tienes que ejercer una fuerza sobre el piso cuya reacción hará que te muevas hacia adelante, y así podríamos numerar infinidad de ejemplos. Pero hay otro tipo de fuerza que actúa a una distancia. Entre este tipo de fuerza está la gravedad, el magnetismo y la fuerza entre partículas. Son ejemplos de fuerzas que actúan a cierta distancia. Consideremos para la gravedad, que es nuestro caso de estudio, dos masas, una masa m1 y una masa m2, en este caso son la Tierra y la Luna, cuyos centros están a una distancia r. La ley de la gravitación de Newton nos dice que la fuerza de gravedad que actúa entre ambos cuerpos es igual a la constante de gravitación universal por el producto de las masas sobre la distancia entre los centros de dichas masas elevado al cuadrado. La constante de gravitación universal, como su nombre lo indica, es una constante y por lo tanto su valor no cambiará, y dicho valor es de 6.6742 por 10 a la menos 11 metro cúbico sobre kilogramos segundo cuadrado. Perfil gravitacional de la Tierra. Bueno, pues retomamos la fórmula de la gravitación que acabamos de ver. Y ahora tenemos que introducir el concepto del peso. El peso, como lo indica en pantalla, es la fuerza de una enorme masa actuando sobre una mucho más pequeña. A este lo denotamos con la letra W. Para nuestro ejemplo podemos considerar que el peso eh, es la fuerza de la Tierra que está actuando sobre nuestra pequeña nave. Es decir, es una fuerza muy masiva que actúa sobre otra masa muy pequeña. Entonces, si el peso es una fuerza, podemos usar la fórmula que usamos para la gravitación. Vemos que el único cambio que se realiza es que la masa grande se denota con una M mayúscula y la masa chica con una M minúscula. Pero también sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, podemos igualar la gravedad con el pedacito de la fórmula que está entre paréntesis. Voy a ponerles un puntero láser. Esto podemos igualarlo con la gravedad. Y entonces nos queda que la gravedad está en función de la constante universal de gravitación, de la masa del objeto grande y de la distancia entre dicho objeto grande y nuestro objeto chico. Continuando, vamos a evaluar para la superficie de la Tierra, considerando que tiene un radio de 6.378 kilómetros, eso a nivel medio del mar, y una masa de 5.97 por 10 a la 24 kilogramos. Entonces sabemos que la gravedad, en este caso se pone un subíndice 0 para decir que es una gravedad estándar a nivel del mar, es igual a G por M sobre R al cuadrado. Una vez que metemos los datos, nos damos cuenta que la gravedad estándar es de 9.807 metros sobre segundo al cuadrado. Y de ahí se obtiene el dato que hemos utilizado toda nuestra vida de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, el cual está redondeado por comodidad. Sustituyendo la ecuación y colocando a z para representar la distancia sobre la superficie de la Tierra, en la que
el radio es igual al radio de la Tierra más una distancia z sobre la superficie, obtenemos la siguiente expresión. Esa expresión es el perfil gravitacional de la Tierra y nos muestra la manera en que la gravedad decae conforme elevamos la altitud. Y ahí podemos ver una gráfica. Ahora pasaremos a definir una órbita circular. Es el caso más sencillo de cualquier órbita. Una órbita circular corresponde a un caso especial de una elipse con una excentricidad de cero, es decir, e igual a cero. Por ahora no se preocupen de la excentricidad ni de la elipse, esos serán conceptos que veremos ya en el próximo capítulo cuando entremos a órbitas elípticas. Consideremos de nuevo dos objetos. En este caso es la Tierra y el telescopio Hubble. Uno es considerablemente más grande que el otro y obviamente no están a escala aquí en la presentación. Nuestro telescopio Hubble está orbitando alrededor de la Tierra, en una órbita circular. Marcamos con un círculo verde la trayectoria de la órbita. Tenemos que es una masa m1, la Tierra, y una masa m2, el telescopio. Al camino que sigue el telescopio se le conoce como trayectoria orbital. Este telescopio lleva una velocidad instantánea que se denomina v subíndice c. También este telescopio se encuentra a una distancia r de la Tierra y presenta una aceleración centrípeta. Retomamos la fórmula de la gravitación de Newton y veamos lo que se hace poco a poco. Voy con el puntero láser. Tenemos nuestra masa 2. Nuestra masa 2 la pasamos a dividir del otro lado de la ecuación. También sabemos que la aceleración centrípeta en un movimiento circular es igual a la velocidad instantánea al cuadrado sobre el radio. Aquí hacemos una pequeña separación porque también sabemos de la segunda ley de Newton que fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Entonces tomamos el primer elemento de la ecuación que vimos arriba, tomamos la aceleración centrípeta y vemos que ambas corresponden a aceleraciones. Por lo tanto, podemos igualarlas y decir que la velocidad instantánea al cuadrado es igual a la constante de gravitación universal por la masa del objeto más grande, m1, sobre la distancia entre los centros. Ahora veamos una órbita circular en la Tierra. Considerado un radio de 6.450 kilómetros, que lo convertimos a metros para tener uniformidad dimensional, consideramos que el producto de la constante de gravitación por la masa es 4 por 10 a la 14 metros cúbicos sobre segundo. Entonces tenemos que la velocidad instantánea es de 7.874.9923 metros sobre segundo, 7.9 kilómetros sobre segundo. Esa velocidad en la práctica corresponde a una órbita terrestre baja, que está por ahí de los 200-300 kilómetros. En estas órbitas es donde podemos encontrar a la Estación Espacial Internacional. Y algo que podemos concluir de aquí y que es sumamente importante es que la velocidad instantánea de un objeto en el espacio solo depende de la masa de la Tierra, no depende de la masa de dicho objeto. Ahora veamos el periodo de una órbita. La fórmula del periodo de una órbita es la siguiente. El periodo al cuadrado es igual a 4 por pi al cuadrado por el radio al cubo sobre la constante de gravitación por la masa. La deducción de esta fórmula y de las anteriores no se las estoy presentando aquí porque creo que se puede complicar un poquito y el objetivo de este curso no es complicarnos con la deducción de las ecuaciones, sino ver cómo se aplican en la práctica. Consideremos un periodo de 24 horas. Entonces, si sustituimos los datos en la fórmula que acabamos de obtener, vemos que tenemos un radio de 42.240 kilómetros. Eso en la práctica corresponde a una órbita geoestacionaria, una de las órbitas más importantes que hay, puesto que es una órbita que, si uno la mira desde la Tierra, pareciera siempre estar fija en el cielo. Es decir, satélites que están en órbita geoestacionaria, si uno tuviera un telescopio para verlos, vería que aparentemente siempre están en el mismo punto del cielo. Entonces, antes de continuar, vamos a hacer una pequeña recapitulación de esta primera parte.
Hemos visto la ley de la gravitación de Newton, hemos visto que la gravedad se reduce a razón de 1 sobre r cuadrado de forma inversamente exponencial. Hemos visto que la velocidad orbital se reduce conforme el radio incrementa. Aquí tenemos la fórmula de velocidad instantánea. Entonces vemos que si el radio incrementa, es decir, si el denominador incrementa, nuestro producto de la división va a ser más y más y más chico. Hemos visto que el periodo incrementa conforme el radio incrementa. Vemos aquí que el radio, en vez de dividir, está multiplicando y está elevado al cuadrado. Por lo tanto, si aumenta el radio, el periodo va a incrementar. Hemos visto que la velocidad de una órbita baja, conocida como Low Earth Orbit, es de 7.9 km sobre segundo. Y la órbita estacionaria GEO tiene un periodo de 24 horas y está a 42.000 kilómetros desde el centro de la Tierra. Ahora veremos la energía de una órbita. Consideremos ahora el planeta Marte y un pequeño satélite que esté monitoreando a dicho planeta. Marte tiene su masa m1 y el satélite su masa m2. Nuestro satélite se encuentra en una órbita circular con una velocidad instantánea. Visto desde otro ángulo, vemos que el satélite se encuentra a una distancia h de la superficie de la Tierra, a una altitud h. Retomemos los conceptos de energía cinética y energía potencial. Recordemos que la energía cinética es aquella energía que se asocia con el movimiento de un cuerpo y cuya fórmula es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Veamos que en la fórmula está considerando la masa del satélite, no del planeta. Cuidado ahí. Y sabemos ya que de esta fórmula la velocidad está dada por gm sobre r. Entonces podemos sustituir y decir que la energía cinética está dada por la constante de gravitación por el producto de las masas sobre 2 veces el radio. Ahora tenemos la energía potencial. Normalmente la energía potencial se asocia con la energía en base a la distancia, y eso sigue siendo cierto. Nada más que aquí se le da un pequeño tratamiento diferente, porque esa distancia puede ser desde un radio r hasta el infinito, o desde un infinito hasta un radio r. Por eso se hace una integral que va desde el infinito hasta el radio de las fuerzas que actúan a lo largo de cierta distancia. No voy a entrar a detalles y sé que puede confundirse un poquito ese concepto, pero la energía potencial queda igual como el producto de la constante de gravitación por las masas sobre el radio, pero ojo porque es negativa. Y se preguntarán por qué es negativa. Bueno, esto ya tiene que ver con la conservación del momento y la segunda ley de Newton. Este tema es un poquito más complicado, pero si alguien desea conocer un poco más, puede mandar mensaje por medio del Instagram y le mandaré los documentos que tengo al respecto y las deducciones que tengo anotadas en mis apuntes acerca de la energía cinética y potencial de forma más detallada. Entonces, sabemos que la energía cinética, la energía total, es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Y para este caso, al hacer la suma, queda como menos el producto de la constante por el producto de las masas sobre 2 veces el radio. La energía incrementa con el radio para una órbita circular o con el eje semimayor para una órbita elíptica, que los veremos en próximos episodios, ese caso. Entonces, veamos el lado izquierdo de la diapositiva. La energía potencial se reduce si reducimos la altitud de nuestro satélite. Velocidad de escape. Para esto me gustaría comenzar con un ejercicio un poco más interactivo. Consideremos nuestro planeta Tierra y consideremos que decidimos poner un cañón en el Monte Everest, en la punta del Monte Everest, y empezamos a disparar ese cañón. Digamos que primero el primer proyectil sale, recorre cierta distancia y cae en la Tierra. Necesitamos más velocidad, entonces añadimos un poco más de pólvora o lo que quieran añadir. Sale un segundo proyectil, recorre un poquito más lejos, pero no, tenemos que añadir todavía más pólvora. Entonces llegará un punto donde el proyectil tendrá un movimiento circular
y llegará al punto de partida. Si no choca de nuevo con el cañón, podría entrar en una órbita circular. Si añadimos más pólvora, entonces el proyectil irá más rápido y entraremos a una órbita elíptica. Y por último, si exageramos con la cantidad de pólvora y lo que queremos es salir del planeta, entonces tarde o temprano llegará a un punto donde la velocidad será tan alta que podrá escapar el efecto de la fuerza de gravedad del planeta. Nuestra primera trayectoria, nuestro círculo corresponde a una órbita circular, el segundo corresponde a una forma de elipse y, ojo aquí, la velocidad de escape corresponde a una trayectoria parabólica. Y la velocidad de escape está dada por la raíz de 2 veces la constante de gravitación por la masa sobre el radio. Y ya dándole una definición un poquito más formal, podemos decir que es la velocidad necesaria para vencer a la gravedad del planeta y entrar en una trayectoria parabólica que se aleja de este. Mucho ojo con círculo, elipse, parábola e hipérbola. Son de los parámetros más comunes con los que vamos a estar trabajando en los próximos videos. En el caso de la Tierra, su velocidad de escape es de 11.2 kilómetros sobre segundo. Ahora ya vamos a pasar a un ejercicio de aplicación. Consideremos un satélite en una órbita baja marciana, en Marte, que se encuentra a 300 kilómetros sobre la superficie del planeta. Usando los siguientes datos, un radio de 3.396 kilómetros, una masa de 6.4 por 10 a la 23 kilos y la constante de gravitación universal, hay que determinar la velocidad de la órbita, el periodo de la órbita y la velocidad de escape. Aquí tenemos un pequeño diagrama para ayudarnos a identificar mejor los datos. Vemos que está a una distancia r, nuestro pequeño satélite, M1 y M2. Inciso A, velocidad de la órbita. Esta se da por lo general en la práctica en kilómetros por segundo porque son velocidades muy altas. Vemos que la velocidad instantánea o velocidad de la órbita es la fórmula que vimos al principio, la constante de gravitación por m1 sobre r. Sustituimos en la fórmula. Pero ojo aquí en el segundo inciso, en el radio. Tenemos nuestro radio del planeta, pero ese radio hay que sumarle el radio de la altitud de nuestro satélite para no obtener una velocidad instantánea incorrecta. Entonces, sustituyendo y aplicando la fórmula, tenemos que la velocidad es de 3.40 kilómetros por segundo. Pasemos al inciso B, el periodo. Ese se da en minutos para satélites o en horas para planetas. Tenemos que el periodo es igual a 2πr sobre la velocidad instantánea. Esta formulita se puede deducir a partir de la primera que usamos del periodo o de la fórmula más general del periodo de un movimiento circular, es lo mismo. Entonces no hay nada más que añadir aquí, más que veamos aquí, otra vez al radio hay que sumarle nuestros 300 kilómetros de altitud. Y esto nos deja 6.830 segundos, lo que es parecido a 114 minutos. Ok, continuamos con la velocidad de escape. Sabemos que la velocidad de escape es igual a la raíz de 2 veces la constante de gravitación por la masa sobre el radio. Entonces nuestra velocidad de escape, no hay mucho que decir sobre el inciso de arriba, pero sí hay que mencionar el inciso de abajo. Vemos que está en kilómetros y necesitamos uniformidad dimensional. Estamos trabajando para este inciso en kilogramo metro segundo, por lo tanto no podemos tener kilómetros, así que los multiplicamos por 1000 para convertirlos en metros. Una vez sabiendo esto, llegamos a que la velocidad de escape da un resultado de 5.02 kilómetros sobre segundo. Ahora, para la siguiente parte del ejercicio, supóngase que en vez de una órbita baja marciana, el satélite se encuentra en una órbita síncrona alrededor de Marte. Esto quiere decir un periodo de 24 horas, 37 minutos y 22 segundos. O también, dicho de otra forma, es un periodo de 24.6229 horas. Y queremos saber cuál es el radio de la órbita síncrona marciana. Una órbita síncrona, aunque es nada más para recordarlo, es una órbita que corresponde con el tiempo de rotación del planeta, es decir, que gira con la misma velocidad que transcurre un día en dicho planeta. Ahora sí, retomamos la fórmula del periodo. Sabemos
Sabemos la fórmula que ya la vimos en diapositivas anteriores. Nos interesa conocer el radio. Por lo tanto, despejamos el radio. Y vemos que el radio está elevado al cubo. Por lo tanto, necesitamos una raíz cúbica. Ojo ahí, una raíz cúbica, no raíz cuadrada. Y aquí no hay más que añadir, más que tenemos que sustituir los datos en la ecuación y esto nos da una órbita de 20.429 kilómetros. Ojo, ojo, ojo. Estos son desde el centro del planeta. Si uno quisiera considerarlos desde la superficie, hay que quitarle el radio. Y pasemos a recapitular esta segunda parte de lo que llevamos del día de hoy. Vemos que la energía aumenta conforme aumenta el radio, la velocidad de escape corresponde a una trayectoria parabólica, eso es sumamente importante. Vemos que la velocidad solo depende de la masa, también es muy importante. Y hasta aquí llegaría el segundo episodio. Muchas gracias por verlo, pero no es el final. A continuación, me gustaría platicarles un poco acerca del temario, que está casi completo del curso. Este temario no es definitivo, puesto que hay ciertos temas que todavía pueden cambiar de orden o de importancia. Ya vimos la ecuación del cohete ideal, hoy ya vimos órbitas circulares, en el siguiente video veremos las leyes de Kepler y las secciones cónicas, y después de ver eso podemos comenzar a trabajar en órbitas elípticas, que es gran parte del curso. Veremos los elementos orbitales, que son estos que está aquí en la imagen. Veremos cambio de altitud orbital, veremos transferencia entre órbitas, que corresponde a esta imagen. Veremos inclinación de órbitas, intercepción orbital. Veremos regresión nodal, órbitas geosíncronas y geoestacionarias. Y de mis temas favoritos que veremos son los puntos de Lagrange, que están aquí. Y para darles un pequeño spoiler, estos son puntos donde si pudieras viajar y colocarte en dichos puntos, verías que la Tierra y el Sol parecieran siempre estar en la misma posición. Es un tema que a mí me gusta bastante. Y pues, por último, en las órbitas elípticas veremos maniobras de viaje interplanetario, que aquí podremos usar, por ejemplo, la Voyager 1 y la Voyager 2 y ver cómo usaron asistencias gravitacionales de otros planetas, cómo utilizaron otros planetas para hacer maniobras que les permitieran viajar a sus destinos. Continuando con el temario, veremos la puesta en órbita y reingreso de satélites. Y como caso de estudio de lo que más he aprendido yo es del transbordador espacial, y lo veremos constantemente en esa parte del curso. Veremos el método de control para una maniobra de intercepción, transbordador espacial como caso de estudio, y veremos el movimiento relativo de una maniobra orbital, que este es un diagrama que representa dicha maniobra de acoplamiento a la Estación Espacial Internacional por parte de un satélite o del transbordador espacial. Estos temas todavía pueden cambiar un poquito en el orden en el que los dé o la importancia. Esto dependerá de lo que vaya considerando que sea más complicado o más sencillo. Y dependiendo de cómo se presenten estos temas, podría presentarles un poquito de teoría de control para satélites y naves espaciales, el cual ya es un tema bastante complicado para el que tendría que usar cálculo vectorial, programación, pero si ustedes así lo quieren, lo podemos ver. Y hablar un poquito del futuro de la plataforma, de Hub Aerospace. Por ahora serán cursos y series. Me gustaría invitar a colaboradores para poder tener varios temas de forma simultánea, pero también estamos abiertos a videos de un solo capítulo, es decir, pláticas, entrevistas, podcast, foros de discusión, etc. Me gustaría también desarrollar proyectos aquí y documentarlos por medio de videos que se suban a la plataforma. Puede ser, el ejemplo más común es un pequeño cohete que tenga sus sensores, acelerómetros, un paracaídas o algo así. Y por último, aunque este todavía está en veremos, asesorías, puesto que no es el objetivo de la plataforma, pero si alguien las necesita, con gusto se pueden ofrecer. Y por ahora, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Si les gustó el video, por favor denle like, compartan y suscríbanse. Y para mantenerse al tanto de novedades y noticias de la plataforma y de nuevos cursos, los invito a seguirnos en Instagram, el cual está aquí en la parte izquierda. Sin más que mencionar, eso sería todo por mi parte y les agradezco. Nos vemos hasta la próxima.